Bien, muy buenas tardes a todos los que están en este momento escuchándonos. Estamos en el Gimnasio Campestre Los Cerezos. Hoy tenemos nuestro primer podcast desde el área de tecnología e innovación y tenemos una invitada súper especial que es nuestra coordinadora para el área de bachillerato y diploma, Miss Marcia Malpica. Bienvenida, Miss Marcia, ¿cómo le ha ido el día de hoy? Hola, mil gracias por la invitación. Muy bien, chévere. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, que es el tema de las inteligencias artificiales y cómo llegaron al área de toda la parte académica de nuestro colegio. Entonces, tenemos mucho de qué hablar porque esto ha sido súper rápido. Ya justamente, aproximadamente tenemos como un año que llegó esta tecnología para quedarse y ha avanzado una barbaridad, tanto que es muy difícil seguir en los pasos. Pero bueno, vamos a tratar de tocar algunos puntos de cómo ha influenciado y cómo hemos experimentado desde el colegio, junto con las coordinaciones y las direcciones que nos guían para el manejo de nuestras inteligencias artificiales y cómo hacemos las integraciones. Pero lo primero que yo quiero mencionar es que recuerdo que en noviembre, cuando surgió, yo me enteré por un tema de X, de Twitter. Elon Musk publicó, hay una inteligencia artificial que probar, eso fue como el 8 de noviembre, yo llegué el 20 y ya eso estaba un boom, ya todo el mundo estaba revolucionado. Inmediatamente, pues yo pensé, wow, esto va a cambiar toda la parte académica. Todavía no había tenido la oportunidad de hablar con Miss Marcia. Tuvimos la dicha de estar en diciembre, en noviembre ya al día. Nos estuvimos comentando, bueno, cómo vamos a comenzar a tocar este tema, sobre todo con nuestros estudiantes y obviamente para ampliar esta información con los docentes. Marcia me decía, esperemos un momento porque tenemos que obtener la posición oficial del IB. Recuerdo que esa fue la frase que me mencionaste. Sí. Pero ya en enero arrancamos con todo. Cuando regresamos la primera semana, incluso tuvimos un foro con los docentes que estuvimos presentes, en el cual pues Miss Marcia nos compartió toda la información que tenía el IB. Ya el IB estaba al tanto de cuál iba a ser la posición para todos los colegios. Y bueno, arrancamos ya teniendo ese aval, ¿ok? Por parte del IB. Si me quieres contar, Marcia, un poco cómo era el tema del IB y de las inteligencias. Yo creo que ahí hubo una cosa súper importante en la discusión que nosotros teníamos y era un poco ese ejemplo que tú nos dabas de, bueno, y así llegaron las calculadoras a la vida académica, ¿no? Entonces, la calculadora llega y todos nos asustamos primero y decimos, un momentico, ya no van a aprender a contar, ya no van a hacer matemáticas propias, el ritmo académico va a bajar, nadie va a producir. ¿Cómo vamos a asumir el reto? Y creo que siempre hay una intimidación propia en nuestras generaciones con el asunto de la tecnología. Y es porque los docentes nacimos en una época de transición. Creo que a nosotros que estamos en los 40 es a los que nos ha tocado un poquito transitar todos los cambios. Correcto. Sin embargo, aún así, cuando estás en un aula, pues el reto es a dos manos y es el enfoque entre la enseñanza, pero también el aprendizaje. Entonces, creo que la discusión fue ahí. ¿Qué hacemos con cómo vamos a enseñar nosotros esta historia? Correcto. Pero también cómo vamos a hacer que los niños aprendan distinto con esta historia hoy, sí, ¿no? Entonces creo que ahí fue donde empezamos a mirar cómo podríamos empezar a trabajar en el aula. Es correcto, la posición de la IB fue muy clara desde el principio, es decir, es una herramienta más que todos tenemos que utilizar, pero obviamente como herramienta, pues los estudiantes y pues toda persona que haga uso de ella tiene que hacer referencias a cuáles son las fuentes citables y pues, obviamente hay el componente del plagio, de cuánto de contenido un estudiante debe desarrollar y cuánto puede apoyarse en herramientas de inteligencia artificial. Eso fue lo primero que manejamos en ese foro. Todavía no había muchas herramientas para poder practicar, estaba solamente ChatGPT, pero no había algo en que experimentar, entonces mantuvimos como la información, ok, la conocemos ya todos los docentes, esperemos a ver ahora cómo reaccionan los estudiantes ante esta herramienta, porque sí recuerdo que mi mayor preocupación era, por ejemplo, en mi área de programación, pues ChatGPT es un programador por excelencia, entonces yo pensaba, pues se acabaron mis ejercicios de el chico tratando de programar clásicamente, entonces tuve que yo, obviamente, modificar la forma como yo doy mis clases, alentando al uso de las herramientas y cuando Miss Marcia me dijo, listo, tenemos luz verde para que los estudiantes puedan trabajar con ellas y los docentes también y pues utilizarlas en clase, wow, yo de verdad descansé porque tenía un apremio muy grande. Creo que es que el asunto fue un poquito entender que hay algo más detrás de la inteligencia artificial que la reducción de tiempos para generar una tarea. Correcto. Y es que
de manera pedagógica el asunto de la inteligencia artificial es no solamente qué haces, sino cómo lo estás haciendo y qué aprendes cuando lo estás haciendo. Y creo que es un poquito eso, es detrás de toda la tarea que tenemos es, y si yo hiciera un ensayo a través de ChatGPT, por ejemplo, ¿qué podría aprender, ¿no? Entonces nos fuimos un poquito en la discusión en el colegio, pues esto es sencillamente una indagación asistida, Sí, es correcto. ¿sí? Entonces deja de ser el profe el que se sienta a hacer el ensayo con un alumno, pues le preguntamos a una inteligencia asistida, a una indagación asistida, a una inteligencia artificial que haga esa labor que antes hacíamos como maestros. Y detrás de eso pues encontramos un sinnúmero de cosas chéveres para enseñar. Entonces entendimos, por ejemplo, que si yo le pregunto a ChatGPT cualquier cosa, pues tengo que aprender a hacer preguntas. Correcto. Porque entre mejor está la Correcto. pregunta, mejor me sale el resultado. Correcto. Empezamos a entender que además había que enseñarle a los niños que si ese es un informe que yo voy a entregar, pues debería leerlo antes de que lo entregue al profe. Leer es importantísimo en la vida de los alumnos y leer de forma crítica y decir en dónde está el sesgo de lo que me está entregando, porque además ese no soy yo, entonces también tengo que igual llegar a reescribirlo porque le hace falta un poco de mi punto de vista que no necesariamente es el de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces creo que empezamos a descubrir que el asunto aquí era ver esto como una indagación asistida y que lo que iba a hacer o lo que antes hacíamos nosotros, pues no tenía ninguna diferencia con lo que se hace a través de una inteligencia artificial. Es correcto. Sucedió algo interesante, no sé si recuerdas que tú estuviste invitada en una de mis clases, de las primeras clases que yo le di al grupo, en ese caso era el grupo de octavo, sobre el tema de la inteligencia artificial y encontramos como dos posiciones. Habían estudiantes muy pocos que ya conocían la herramienta o por lo menos habían escuchado, habían experimentado. Me llamó la atención otro grupo de estudiantes que también era un grupo menor de estudiantes, pero que tenían una visión de no lo voy a utilizar, tengo como prohibido utilizarla, tengo como temor de utilizarla y caer en plagios o no lo voy a utilizar porque no voy a aprender. Y yo en ese momento yo pensé, wow, va a ser como doble trabajo, atajar a los que quieren ir corriendo y a la vez tratar de, integrar a los que todavía tienen el temor de esa herramienta y decirles, no, es totalmente válido y debemos hacer uso de ella, porque como yo siempre digo, no nos van a sustituir las inteligencias artificiales, los van a sustituir, son las personas que manejan las inteligencias artificiales. Y sí, el tema que mencionas de los prompts, de las solicitudes, eso fue como lo primero que tratamos de atacar, porque los estudiantes de una nos decían, pero ¿qué le pregunto? ¿Cómo le pregunto? ¿Qué le digo para trabajar? Y apenas estábamos empezando con lo que se llama ingeniería de prompts, nadie tenía algo claro y pues obvio, la herramienta es muy fácil en el sentido de que es un chat. Entonces la transformación, no sé si tú lo sentiste así, pero Sí, obviamente sí. fue radical. Digamos que una de las grandes cosas que ha surgido con esto es el asunto de los mismos alumnos diciendo, pues realmente no está tan chévere usarla, ¿sí? Sí, Porque también. aunque yo haga todo ese prompt engineering que llamamos y entonces yo pueda lograr empezar a preguntar cosas distintas y hacer más específica la tarea para que él pueda entenderme, pues finalmente han empezado a descubrir que cuando se hacen tareas de producir conocimiento, Sí. pues finalmente lo que necesitan es información, pero producirlo ellos, Es ¿no? correcto, ellos se tienen que apropiar. Entonces finalmente se convierte en pues una fuente de información más, pero finalmente lo que hacen es yo me lo llevo yo. Sí. Y en muchas ocasiones dicen, no, encontré los ejemplos y a través de ese ejercicio que tú hiciste de contarles cómo se cita una fuente, cómo yo puedo citar ChatGPT o cómo puedo citar Cloud o todas las inteligencias artificiales que utilicé, cómo eso se ha convertido en mi misma, o sea, en mi propia voz, ¿sí? Y como ellos mismos reflexivamente dicen, no, es que eso apenas es el pedazo que encontré como para ejemplo o como para resumir la posición inicial de alguien más, pero mi posición es en el desarrollo mismo de mi voz Sí. con esa información. Entonces se volvió una fuente de información. Incluso lo chévere es que los estudiantes mismos tienen una visión, por ejemplo, de cierta área, pero obviamente al consultar o al validar con herramientas de inteligencia artificial, encuentran otras posiciones que no la tenían en mente, otras visiones, otras vertientes que no la habían explorado porque evidentemente son estudiantes y se maravillan. Algo que mencionas que pasó en mi área, y te lo pongo como ejemplo si no lo habías experimentado conmigo, es que yo les permití trabajar con inteligencias artificiales en los códigos, es decir, en programar mi área de coding, y yo les permití, chicos, utilicen inteligencia artificial libremente. Porque yo sabía ya, por mi propia experiencia,
como tú lo mencionas, la inteligencia artificial nos va a apoyar, pero no es una panacea totalmente en el sentido de que si yo desconozco lo que voy a producir, Total. pues tengo que retroceder. Es más, Total. me comentaban los estudiantes, profe, trabajé con inteligencia artificial, pero se fue por otro lado, se perdió, me dejó, pero Total. perdido. Hizo algo súper chévere, pero la verdad que no entiendo nada como para defenderlo. Entonces lo que hice fue retroceder, borré, y lo que hice fue validar pequeños códigos. Perfecto, esa es la intención. Y creo que les pasó a todos. Sí. Finalmente lo que aprendieron fue a usar la calculadora. Correcto. ¿Sí? Pero Sí. la otra habilidad que es, ok, ¿cómo utilizo para resolver problemas de la vida real hoy? Pues es que sigue siendo una habilidad que necesitan. Entonces, hay un montón de habilidades y creo que también un poco ese desarrollo, ese pensamiento crítico que surgió ahí sin esperárnoslo, está mediado por la tranquilidad del maestro para usarlo libremente. Es correcto. ¿Sí? Es Cuando correcto. dejamos un poquito también de entender que se podía hacer uso ético, Sí. ¿sí? Que había que enseñarlo así, con tranquilidad, y que yo podría hacer elaboradamente muchas tareas, incluso para el IB, sin que eso constituyera que estoy haciendo algo por debajo del Claro, tapete. porque las reglas están claras. Es Exacto. correcto. Cuando entendí eso, pues entonces también el profesor se tranquilizó. No sé si tú te acuerdas que Sí. estábamos todos un poco como nerviosos con el asunto de, ok, Es ¿cómo correcto. vamos a lograr que al IB lleguen las tareas que han sido hechas por el alumno y no por una inteligencia artificial? Correcto. ¿Cómo vamos a hacer que eso pase? Entonces, la primera, digamos, reacción de todo el mundo es la defensa, ¿no? Entonces, creo que ahí en esa defensa incluso, pues, adquirimos una plataforma que nos diera esa razón Sí. de revisemos si esto es... Pero yo creo que inicialmente lo que hicimos fue tratar de buscar la herramienta como la defensa, pero luego lo que descubrimos era que nosotros mismos podíamos hacer este proceso para los alumnos muy natural, sin que fuera ni mojigato el uso. Lo que pasa con todos los tabús, ¿no? Sí, Un sí. poquito. Sin embargo, la herramienta que mencionas para mí es totalmente válida, puesto cuando ellos se vayan a enfrentar al ambiente universitario, lo van a encontrar allí. Entonces es propio que desde el colegio ya nosotros estemos presionando a los estudiantes con esas herramientas. Claro, pero fíjate que no fue ni siquiera una presión. A lo que me refiero es incluso nuestra primera reacción fue, esto es la defensa. Sí. Pero lo que constituyó ahora fue una herramienta más de decirles, pues, ¿cómo te puedes asegurar? Tú Correcto. puedes usar tu inteligencia artificial, vas a tener que saber qué es un ensayo igual, ¿vale? Vas a tener que tener una habilidad crítica muy profunda Sí. y vas a tener que hacer una indagación Y asistida, respetar que no las pasa en reglas. dónde, pero puedes respetar la regla. Y la herramienta resultó siendo Turnitin, Sí. una manera de respetar la regla y abiertamente trabajar en ese modelamiento de una indagación asistida. Hoy precisamente tenía 2 estudiantes de 11 en el laboratorio, en el Apple Lab, que estaban trabajando en sus internas y estaban pasando sus trabajos por Turnitin y estaban muy contentos porque tenían unos resultados favorables. Entonces, ellos mismos estaban diciendo, wow, lo estoy haciendo bien porque la misma herramienta me está validando. Entonces, en ese sentido, tienes toda la razón. Es una herramienta de apoyo muy chévere porque, como menciono, cuando vayan a la universidad, los porcentajes van a ser menores para poder desarrollar ellos los contenidos. Es decir, que sean plagios, entonces ya están preparados. Para mí están súper preparados. Estos 2 estudiantes estaban súper contentos en ese sentido. Ahora, hablando de los docentes, tú que eres nuestra coordinadora del área de bachillerato, obviamente para nosotros como generadores de contenido para nuestras áreas, ¿okay? Para todo lo que es nuestra planeación, esto ha sido también una herramienta muy válida, no solo para el tema de tener otras visiones, hablo en mi caso particular, sino para ahorrar tiempo. Nosotros tenemos unos planners que los preparamos súper chéveres en junio, julio, ¿cierto? Cuando cerramos el año. Pero las validaciones que hacemos, por lo menos yo pasé todo mi planner por validación de herramientas de inteligencia artificial y coincidían. Entonces, en mi caso yo me sentí súper contento y tranquilo que lo que estoy tratando de ofrecer a mis estudiantes y a la comunidad es algo que una inteligencia artificial validó, que obviamente tiene un compendio de muchos datos allí trabajando, lo cual quiere decir que, wow, yo Claro. estoy tranquilo en ese sentido, ¿no? Pues no sé cómo han sentido los docentes. Es que un poquito el impacto ha sido, por eso hablábamos de esa doble vía, ¿no? No es solamente en el aprendizaje, en este caso de los alumnos, la cantidad de habilidades que han podido generarse a través de esas indagaciones asistidas o del prompt engineering, pero ahora del otro lado los profes también hemos aprendido a hacer preguntas, por ejemplo. Sí. Pero también estamos claramente en un ahorro enorme de tiempos. Impresionante. Sí. Y la herramienta misma no lo soluciona. Entonces, hoy en día, por ejemplo, generamos desde ChatGPT pruebas IB simuladas
Oh. de examinaciones IB que van a venir pronto en mayo. Entonces, Súper. ¿cómo podemos acercarnos hasta allá para que todo el mundo pueda tener una posibilidad como maestro de aligerar su trabajo? Pero, vuelvo y digo, el enfoque puntual también con el profesor ha sido el mismo que el alumno y no es qué hago, ni cuánto tiempo duro haciéndolo, Sino cómo lo mejoro, sino qué ¿cierto? aprendo además mientras Correcto. lo hago. Entonces, para un profesor que es nuevo en el IB, pues hacer este tipo de ejercicios a través de una inteligencia artificial es que yo también estoy aprendiendo entonces cuál es el tipo de pregunta que hace el IB, cuál es el tipo de pregunta que yo debería llevar a una prueba 1, 2 o 3 y cómo hago para que luego los alumnos también puedan aprender esa misma habilidad. Entonces creo Súper. que la transferencia es lenta, es decir, esa transición es lenta, Sí. porque como en todo lado, pues las generaciones de docentes son muy difíciles. Hay además, no sé si no porque seamos básicos tecnológicos, sino porque todavía nos cuesta soltar Reticencia al cambio, sí, ¿no? y ahora no siento que tampoco lo sea, sino es un poquito de miedo también o de la misma habilidad que tú no tienes como maestro frente a la tecnología. Claro. Entonces, eso toma un poquito más de tiempo para unos que para otros, pero sin embargo, todo el mundo está fluyendo allá porque ha encontrado que es una herramienta que no se trata de, vuelvo y digo, del asunto de que alguien más me haga mi trabajo. Sí, es correcto. ¿Sí? Sino, si ese trabajo está ahí, yo puedo aprender un montón a través para que mi profesión, para que yo me profesionalice también y Sí. para que yo lo pueda hacer mejor y para que aprenda más rápido además, ¿no? Y lo que mencionas de las diferentes velocidades que tenemos los docentes para apropiarnos de esas herramientas, pues el colegio ha dispuesto de unos classrooms, ¿ok? Donde todos los docentes estamos participando y nos estamos compartiendo experiencias. Entonces, yo encuentro, por ejemplo, herramientas para pasar de dibujos básicos a dibujos más complejos. Entonces, entiendo que eso me puede servir para una clase de arte o una clase de sociales donde yo voy a desarrollar mis propias imágenes en vez de estar yendo a unas imágenes ya muy, muy conocidas por todos. Esas experiencias las publicamos en este Classroom, ahí estamos debatiendo entre los docentes de cómo estamos haciendo uso de estas herramientas de inteligencia artificial en nuestras clases y entonces nos estamos nutriendo entre todos, estamos avanzando entre todos, es súper Absolutamente. divertido. Yo creo que uno de los departamentos, y no sé si es por la naturaleza del departamento mismo, es el departamento de ciencias, Sí. que digamos discuten mucho en sus reuniones de qué formas pueden hacer laboratorios más didácticos, Es de qué correcto. forma la experiencia de la ciencia llega al alumno de una forma más chévere. Y creo que ellos han hecho unos acercamientos desde la física y modelar Ciertamente. un montón de temas a través de inteligencias artificiales e incluso hubo el año pasado un acercamiento chévere al arte desde la experiencia de una inteligencia artificial Correcto. que lo que hacía era este es el sentimiento que hoy tengo, ¿no? Este es el feeling con el que amanecí hoy Muy y bien. quiero realizar una obra de arte. ¿Cómo sería esa obra de arte Sí, estoy para reflejar de tal- exacto, que Oh, este es mi mood hoy? Y con eso se hicieron una exposición Oh, qué de bien. arte y además de eso hubo una cosa súper interdisciplinaria, entonces ya se volcó el departamento también de armonía de nuestro colegio y viene a apoyar todo ese asunto de emociones, de control de impulsos, qué pasa con el aceptarme yo y todo eso surge de un ejercicio tan sencillo como utilizar una inteligencia artificial para hacer arte que resultó en un proyecto que tenía que ver con el desarrollo personal de los alumnos. Y ya que lo mencionas, las inteligencias artificiales también nos están ayudando mucho para el tema de la personalización de los estudios de cada estudiante, porque sabemos que cada persona es individual en sus procesos, en sus velocidades. Entonces, los estudiantes, yo estoy viendo que los estudiantes ya están basándose en inteligencias artificiales para repasar en casa, para reforzar en casa temas, hacen quizzes, le dice a la inteligencia artificial que les responda o que ellos responden y los corrija. Entonces tenemos como un tutor para aquellos estudiantes que tienen que repasar o tienen un doble esfuerzo para poder alcanzar los niveles que esperamos en el colegio. Lo bueno es que tenemos como tutores especiales, ¿cierto? Para estos estudiantes. Hay experiencias desde las lenguas también que han surgido mucho efecto y han mejorado incluso los resultados finales de lectura crítica que tuvimos últimamente y es el hecho de vamos a escribir o vamos a darle instrucciones claras a una inteligencia artificial para que nos genere un tipo de texto X, pero ahora nosotros somos los que vamos a ser los críticos de ese texto y después Correcto. además vamos a
tratar de identificar los tipos de cada texto, la estructura, si ese texto sí es en realidad un ensayo o no, o si es un texto informativo y no, y cuándo sí, cuándo no. Y eso ha generado también un mejoramiento en la producción escrita. Entonces, esa calculadora sí ha empezado a tener un impacto interesante, no solamente en, llegó la tecnología para cambiarnos como un cliché, correcto, sino realmente sí está pasando, realmente sí hay un cambio, una estructura inmensa que se va alrededor de la inteligencia artificial. Te comento una experiencia muy bonita. Va a cambiar el colegio. En mi área de coding, en la herramienta que utilizamos que se llama Replit, ya está integrada la inteligencia artificial. Cuando uno está desarrollando un código, empieza la inteligencia artificial a adelantarse, anticiparse a lo que uno está desarrollando. Siempre escucho en la sala de computación, profesor, me están leyendo la mente, la inteligencia artificial sabe lo que estoy haciendo, y yo le digo, bueno, valide lo que está trabajando, y tiene como un copiloto allí trabajando. Es muy bonito, de verdad que es muy bonito trabajar con las inteligencias artificiales y ver cómo esta primera generación de estudiantes está enseñándonos también con sus propias experiencias, ¿cierto? Pregunto ahora ya para finalizar, Miss Marcia, ¿qué crees tú que sería nuestro futuro inmediato? Porque apenas tenemos un año y ya hemos volado, ¿no? En la inmediatez, ¿cómo ves tú nuestro colegio integrando nuestras propias inteligencias artificiales? Yo tengo algunas ideas, pero... Creo que el camino siempre es pues inmenso, y creo que este asunto de las inteligencias artificiales pues además nos invita a todo el tiempo estar mirando para dónde vamos a ir. Creo que sí pueden hacerse grandes cosas a término de... y creo que nuestro colegio, el reto importante allí sería un poquito mirar cómo hacemos para que más rápido la inteligencia artificial se convierta en ese tutor del que estamos hablando hoy durante todo el podcast, ¿vale? ¿Cómo logramos que sin miedo la comunidad de padres también entienda cómo lo usamos, ¿no? Que sin miedo no es no vamos a volver a aprender, que sin miedo no es nadie va a pensar, entonces hay un nicho importante que creo que nos hemos centrado ahorita en nosotros entender cómo funciona, sí, pero que hay un mar inmenso para explorar con las familias, ¿sí? ¿Cómo hacemos ahora para educarnos como familia? Yo como papá en mi casa, ¿qué puedo hacer? Sí, ¿cómo puedo enseñar con ética que mi hijo, estar monitoreando, que mi hijo pueda hacer uso de la herramienta y no llegue a un asunto de no ético, una conducta que no es procedente, ¿sí? Y enseñar un montón de valores ahí que se necesitan como sociedad. Ahí hay un nicho importante que todavía como colegio no hemos empezado a tocar, porque creo que estábamos en ese proceso nuestro de entender rápidamente, además que no nos dio mucho tiempo, esto era noviembre y en enero, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, como que movernos nosotros rápido fue interesante, pero ahora tenemos ahí un nicho bien bonito. Ahora lo otro sería también un poquito pensar y evaluar y tomar también como posición frente a si estos asuntos de las inteligencias artificiales o cómo podrían usarse las inteligencias artificiales en edades más tempranas, ¿no? Como la primaria, está la primaria lista, por ejemplo, la madurez de un alumno de 11 años está ya lista como para tomar y hacer y trabajar a través de él. ¿Cómo lo podríamos hacer para integrarlo ahora sin miedo en una comunidad a la que siempre pensamos que no está lista? Entonces hemos hecho acercamientos muy pequeñitos, pero muy miedosos, ¿no? Porque nos da sustico un poco que no estén listos en esa otra parte. Sí. Pero creo que si lográramos hacer ese intercambio de experiencias, no nos da miedo porque tenemos ya la experiencia de los grandotes, podríamos ir en esas dos vías que creo que hoy son súper importantes como colegio, como escuela, que empecemos a explorar. Pues como yo tengo la ventaja y la dicha de tener desde preescolar hasta noveno en mis clases, he hecho algunas experimentaciones con preescolar y primaria, sobre todo en el área de dibujo a dibujo, y ver un niño que hace un garabato, ellos mismos se maravillan a hacer un garabato, y que la inteligencia artificial le termine haciendo un dibujo fantástico, con todo un prompt muy básico, pero esas son las experimentaciones que yo he estado haciendo desde primaria, y los chicos lo han tomado de una forma lúdica y divertida. Creo que ellos transmiten eso en casa, y los papás van a estar tranquilos de que en el colegio estamos súper bien tomando el tema desde temprana edad. Pues ya los chicos más grandes ya estamos montados. Seguro sí. Es hora de empezarnos a educar como papás también. Nos cuesta más, incluso, ¿no? Porque este asunto de entender la pedagogía de hoy, para algunos es un poquito que nos atropella la rapidez en la que vamos cambiando. Pero creo que la tarea hay que hacerla. Si apenas llevamos un año y esto ha sido una locura, por acá me preguntan qué pasaría
o cómo nos visualizamos nosotros en 10 años con las inteligencias artificiales. Oh, mi Dios. Yo de repente pensaría que tendríamos en nuestro dispositivo móvil una inteligencia cereciana donde están todos nuestros datos, evidentemente, toda nuestra academia, toda nuestra parte de datos personales, me refiero de los estudiantes, de los docentes, para hacer integraciones en el momento que decidamos desarrollar actividades, ya podamos consultar con inteligencia artificial que nos dé una visión instantánea de algunas situaciones. Yo veo como una inteligencia cereciana para nosotros. Eso es lo Pues que sería súper interesante. no en 10 años, ya se debería hacer en el año siguiente. Lo que pasa es que por lo que mismo que decimos, esta cosa es tan grande, pero tan mágica y tan productiva, Sí. Que pues va muy rápido también. Yo definitivamente creo que una inteligencia artificial que pudiera leer nuestro contexto y Sí. lograr un mejoramiento grande en muchas cosas, como un perfil de estudiante y Correcto. cómo podríamos hacer con datos reales Sí. en términos académicos para lograr fusionar y hacer planes de contención de mejoramiento todo el tiempo de una manera más consciente, pero más nuestra, más Sí, cerezos, cereciana, ¿sí? correcto. Ujú. Sería una maravilla, Sí, ¿no? una inteligencia artificial cerrada acá. Miss Marcia, creo que se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Muchísimas gracias por esta visita que nos hace en el podcast de tecnología e innovación. Pues no queda más despedirnos. Muchísimas gracias de nuevo, Miss. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Bye, bye. Vale, mil gracias por la invitación, chao.